Hermanos, Dios los bendiga. Los saludo en el nombre de mi Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Sí, por favor. 6, 12 o 12. 6, 12. ¿Capítulo? Capítulo 6, versículo 12. 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Amén. Amén. Vamos a leer un versículo yo y un versículo ustedes, para poder leer todo el contexto, pero nos vamos a enfocar solamente en una parte. Palabra que se lee con mucho temor y temblor y con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo de Dios. Como título tiene: David trae el arca a Jerusalén. Amén. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Cuando los que llevaron el arca de Dios habían mandado hacer paso al sacrificio, un buey y un carnero dorado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un éfod de lino. Así David y toda la casa de Israel conocían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en cerca en medio de una piedra de la que había levantado, y holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y le partió al pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como mujeres, cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasta. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: ¿Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera? Entonces la gente respondió a Mical: fue delante de Jehová y me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto las haré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Amén. Vamos a orar. Padre amado, maravilloso Dios, Rey de gloria, eres tú, papá, en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón si en algo te hemos ofendido, si ha habido malos pensamientos, cosas escondidas en nuestro corazón. Te pedimos perdón y misericordia, Padre amado, pero te pido, Padre eterno, Rey de gloria, que sea tu Santo Espíritu obrando a tu pueblo a través de mis labios. Yo me hago a un lado, mi Rey de gloria, todo lo ponemos en tus manos, papito Jehová. Reprende el devorador de este lugar, papá, y que tu nombre sea exaltado. Todo es para ti, Padre amado. Nos ponemos en tu presencia, Padre eterno, rogándote y pidiéndote que seas tú obrando en este día y hablándonos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Y te damos las gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. A su nombre, a su santo nombre, a su bendito nombre. Quien sana, quien salva, quien viene, quien vive. Alaba a los que viven, reina por siempre. Que Dios los bendiga, mis hermanos, tomen sus asientos. El día de hoy estamos viendo cuando David trae el arca a Jerusalén. El arca había estado fuera de Jerusalén por 20 años, hermano. Cuando los filisteos habían ganado una batalla, se habían llevado el arca como un trofeo de guerra. Y dice que los filisteos, al llevarse el arca, y que todos comenzaron a tener tumores, les llegó una plaga.
un castigo de parte de Dios, ya que en el arca estaba la presencia de Dios, el arca del pacto. Ahí iba la presencia de Jehová. Cuando el Señor comenzó a castigar a los filisteos con tumores, dice que los filisteos decidieron devolver el arca. Y no devolvieron el arca con las manos vacías, pusieron oro, un tumor de oro, por cada príncipe de los filisteos. Lo metieron al arca para que regrese a Israel. Se regresó con bendición. El arca estuvo en Israel, pero no en Jerusalén. Cuando David ya fue el rey, si nosotros leemos el 6, el versículo 1 dice, David intenta llevar el arca a Jerusalén. Cuando David intentó llevar el arca a Jerusalén, también fueron contentos, también fueron danzando. Pero dice en el versículo 6, cuando llegaron a la era de Nacón, Uzi extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Dice que los bueyes comenzaron a tropezar y Uza agarró el arca, pensando quizás que el arca se iba a caer. Y miren lo que pasó. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí, Dios, porque aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Tan solo por tocar el arca de Dios murió Uza. ¿Por qué? Porque por aquella temeridad. Porque él tuvo de repente temor de que el arca se vaya a caer. No tenemos que darnos cuenta que Dios no necesita ayuda. ¿Ustedes creen que Dios no tenía la fuerza para hacer que esos bueyes no se caigan? Muchas veces nosotros como personas, como seres humanos, queremos hacer las cosas conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestro deseo, conforme a nuestras fuerzas y no conforme al obrar de Dios. Cuando una persona actúa conforme al obrar de Dios, lo primero que hace es orar y consultar a través de la palabra si está bien o no lo que quiere hacer, si está bien o no la decisión que quiere tomar, y así dejarse guiar conforme a la voluntad de Dios. Dice que a consecuencia de lo que Uza murió, dice, y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, Geteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Dice que cuando el arca estuvo en casa de Obed-Edom, Jehová bendijo su vida, Jehová bendijo a su familia. Donde está la presencia de Dios, siempre va a haber bendición. Cuando tú estás obrando conforme a la voluntad de Dios y la presencia de Dios está en tu vida, está en tu hogar, siempre va a haber bendición. Cuando David se enteró de eso, dice que fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido a la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-Edom, a la ciudad de David. David se fue a traer el arca, pero ya no fue como fue la primera vez, ya fue diferente. Y dice que cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, lo primero que hizo David, que fue sacrificar un buey y un carnero engordado. Ya ni bien dieron 6 pasos, ni bien comenzaron a llevarse el arca, lo primero que hizo David fue sacrificar, un sacrificio, un holocausto de parte de Dios. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, lo primero que tienes que hacer tú es presentar tu holocausto. Y la Biblia dice que el sacrificio de Dios en este tiempo es nuestro culto racional. ¿Y qué significa eso? Nuestra vida. Nosotros diariamente tenemos que presentar nuestras vidas en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Si nosotros queremos la presencia de Dios en nuestras vidas, de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos que rendirnos delante de Él. Si nos damos cuenta, cuando David intentó llevar el arca no fue así. Pero cuando David lo llevó por segunda vez, lo primero que hizo fue presentar el holocausto. Cuando nosotros nos rendimos
a la presencia de Dios, cuando nosotros nos rendimos a la voluntad de Dios, vamos a comenzar a buscar que agradar a Dios. Y como una persona busca que agradar a Dios, se olvida de lo que uno quiere. En pocas palabras, ¿qué me dice el Señor? Jaime, tú quieres agarrarme, tienes que olvidarte de lo que tú quieres. Tienes que olvidarte de tus deseos, tienes que olvidarte de tus anhelos, de que quizás no sean conforme a mi voluntad, para que comiences a obrar conforme a la mía. Para que comiences a caminar conforme a lo que yo quiero, no a lo que tú quieres. Nuestro camino, nuestros deseos, nuestros pensamientos tienen que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ahí es donde el ser humano, el creyente, tiene que empezar a menguar para que la presencia de Dios vaya con bendición a tu vida. Porque imagínate que estamos en un culto muy hermoso, escuchas palabras, el Señor te habla quizás en profecía, el Señor derrama sanidad, el Señor quizás te hace danzar o alabar, no lo sé, pero tú sientes la presencia de Dios, el quebranto de Dios en tu corazón y sales de la iglesia y te viene un problema y lo primero que haces es gritar. ¿Estarás presentando tu holocausto correcto al a Dios? ¿O estarás orando conforme a tu carne? ¿Y dónde quedó la bendición de Dios en tu vida? Rapidísimo se esfumó. El diablo te los llevó de un momento a otro, ¡pum!, te lo arrancó de tus manos. ¿Por qué? Porque te olvidaste que la presencia de Dios estaba contigo. ¿Usa por qué murió? Por querer agarrar el arca. O para agarrarla, mejor dicho, por tocarla. En un acto de, dice la palabra del Señor, temeridad. Entonces cuando nosotros le creemos a Dios completamente, comenzamos a caminar conforme a su voluntad y podemos decir, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Dice que, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un éfod de lino. Un éfod de lino era una túnica suave que iba encima de toda la vestimenta del sacerdote, que servía más para cubrir la espalda. Y con eso nomás tenía David. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. ¿Cómo iba llevando el arca del pacto a la presencia de Dios? Con júbilo y con sonido de trompeta. En pocas palabras, con alegría. Él iba llevando el arca del pacto molesto. ¡Ah, tenemos que cargar esto! ¡Qué aburrimiento! No, ellos iban contentos, danzando, alegres en su corazón. Cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, tenemos que hacerlos contentos, alegres. Muchas veces venimos a la casa de Dios molestos. Otra vez voy a escuchar, me aburre. ¿Por qué no viene a predicar otro? Santo. Cuando nosotros tenemos que venir a la presencia de Dios alegres, contentos, entregar nuestro corazón al Señor. Yo me vengo a la casa de Dios porque quiero escuchar la palabra de Dios. Yo oro porque quiero tener comunión con mi Padre. Yo ayuno porque sé que es bueno. ¿Por qué leo? Porque quiero saber más de Dios. Pero muchas veces queremos hacer las cosas de Dios de una manera molesta, de una manera que no agrada a Dios. Pero sin embargo queremos la presencia de Dios. Sin embargo queremos la bendición de Dios. Señor, ¿por qué no me bendices? Te decimos. Dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. ¿Quién era Mical? Su esposa. Su misma esposa lo menospreció. En pocas palabras se burló. Pero dice que en su corazón. Pero ¿quién ve todo? Dios. El Señor conoce lo más profundo de nuestro corazón. Como creyentes muchos te van a menospreciar, muchos se van a burlar, muchos van a decir, este ya se volvió fanático, a este ya le engañaron, o otros mundanos ya le comieron el casco, ya. Seguro le quieren quitar la ofrenda. Porque así hablan, así hablan. Mira cómo se dejó engañar ya. Y sin embargo, no se dan cuenta que están yéndose a tomar y se gastan todo su sueldo y encima están tirados ahí, como dicen, hasta que la orina del perro, y vienen a decir que ya le engañó el diablo, los tiene engañados a ellos, ¿no? El diablo los tiene atados, los tiene amordazados y no se dan cuenta, realmente man, que Cristo rompió las cadenas y nos hizo libres nosotros.
Pero dice que David venía danzando, alegre, contento, entrando a Jerusalén. Y Mical lo menospreció en su corazón. Cuando tú comienzas a hacer la voluntad de Dios, muchos te van a menospreciar. O algunos van a decir, es mentira, yo lo conozco de renegón, yo la conozco de renegona, ellos están mintiendo, ellos no son cristianos. Y van a menospreciar, seguro está asustado, está asustada. Van a comenzar a hablar así. Pero a ti que no te importe nada de eso, porque el que conoce tu corazón es Dios. Gloria a Dios. El que sabe con qué intención estás haciendo la obra de Dios es Dios. El que sabe si tú realmente quieres buscar de Él es Dios. Gloria a Y Dios. lo importante es lo que Dios sabe de ti. No lo que el hombre diga. Lo que el hombre diga es secundario, hermano. Por eso la Biblia dice que si aún agradara a los hombres, ¿no sería siervo de quién? Aquel hombre que busca agradar al hombre todavía no conoce a Dios. Dice, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó a David holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. Una vez que el arca llegó, comenzó a ver los sacrificios, los holocaustos, que era para Dios. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo, y el pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Lo bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Una vez que ya había acabado de primero de qué? De presentar los holocaustos. Primero eres tú con Dios, hermano. Primero es tu bendición con Dios, para que tú puedas llevar la presencia de Dios para los demás, para que tú puedas bendecir a tu familia, a tus vecinos, a tus seres queridos, aún a los que desean tu mal. Primero tienes que estar tú bien con Dios. Por eso primero David terminó de ofrecer los holocaustos, terminó de ofrecer el sacrificio delante de Jehová, y después bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cómo le podría decir a alguien a yo, Dios te bendiga, cuando la bendición de Dios no está en mi vida? O decir a alguien, Cristo cambia, cuando a mí no me ha cambiado. Primero tendría que decir al Señor que me cambie a mí, ¿verdad? Y repartieron todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Todo el pueblo recibió la bendición espiritual de parte de Jehová, y también la bendición material por el hambre que habrán tenido de toda la caminata, hermano. Dios siempre va a sustentar para todos en nuestras vidas, siempre y cuando nosotros le creamos, siempre y cuando nosotros confiemos en Él, siempre y cuando lo pongamos en primer lugar a Dios, a su nombre. ¡Gloria a Dios! Eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Y dice que después de haber dicho todo, volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. En pocas palabras, ¿qué hizo Mical? Se burló de David. ¿Qué ahora dice, no? El rey ahora mira como un cualquiera, danzando, como loco, mostrando ahí. Pero ¿quién le respondió David? Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas. ¿De quiénes has hablado? Mical se pudo haber burlado de David, pero David sabía quién le había creído. ¿Y qué le dijo? Fue delante de Jehová que me eligió a mí por encima de tu padre y de toda tu casa. Tú tienes que sentirte privilegiado de que tú estás en la casa de Dios.
Tú tienes que sentirte privilegiado de que el Señor te llamó, te eligió para que lo conozcas. Es un privilegio de Dios ser llamado a su casa. Es un privilegio de Dios predicar su palabra. Es un privilegio de Dios que tú recibas la salvación para tu alma. Y tienes que sentirte contento, venga lo que venga, digan lo que digan. Tú tienes que saber que todo lo que tú haces, lo haces para Dios. Sin importar la burla, las murmuraciones, lo que tú haces lo haces para Dios. Y eso es suficiente para que tú te sientas contento, para que tú te sientas honrado. Y aquel que conoce a Dios va a honrar tu vida, porque sabe que Dios te ha puesto para predicar su palabra. Por eso tenemos que darnos cuenta de lo que le dijo. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de los criados de quienes tú has hablado. Y me haré más vil, en pocas palabras, dejaré aún más mi orgullo, dejaré aún más mis deseos, dejaré todo lo que de repente me gustaba, con tal de agradar a Dios, con tal de glorificar el nombre de Dios. De repente ahora va a ser un problema y me caigo. Y dirán, ahora tiene miedo. Pero no es que tengas miedo, es porque quieres agradar a Dios. De repente ahora te humillas y pides perdón. Y no es porque ahora seas un asustadizo, sino porque sabes lo que tienes que hacer en el nombre de Dios. De repente ahora sufres el agravio. Y dirán, ya no tiene autoestima este hombre o esta mujer. Y tú dirás, yo tengo que aprender a perdonar así como Dios me ha perdonado, para que el nombre de Dios sea glorificado en tu vida, para que tú puedas honrar el nombre de Dios en tu vida. Entonces, no importa, así como dijo David, aún me haré más vil. No importa tus menosprecios, no importa lo que digan, con tal de agradar a Dios. Y eso es lo que nosotros como creyentes tenemos que entender. Muchas veces el creyente quiere estar lleno de soberbia, lleno de altivez. Hermano, el Señor no llamó actores, el Señor no llamó cantantes. El Señor llamó a hombres que realmente quieren arrepentirse, que entienden que sin Él nada son. Muchas veces los de la alabanza creen que ya son cantantes ya. Los que predican ya se creen oradores ya. Los que tienen dones ya se creen en Dios mismo. Y no, hermano. El Señor te llamó a ti del polvo de la tierra, y al polvo de la tierra volverás. El hombre nada es, siempre se lo he dicho. Hoy yo estoy parado, mañana solo Dios lo sabe, pero por la gracia y misericordia de Dios va a ser siempre así. Pero solo Dios sabe, porque el hombre es cambiante, el hombre falla, hermano. Nuestra mirada no tiene que estar en el hombre, sino en Dios. Gloria a Dios. Y siempre se le ha dicho, y se lo vuelvo a repetir, si alguien se rehúsa a hacer la obra de Dios, Dios levanta a alguien mejor todavía, hermano, para que lo siga haciendo. Porque el dador de la vida, el dador de la obra es Dios, hermano. No es el hombre, es Dios. Entonces nosotros tenemos que confiar en Dios. Y sin importar lo que digan, sin importar lo que venga, sin importar lo que pase, nuestra mirada siempre puesto en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. La Biblia dice que de los viles y de los menospreciarios de este mundo escogió Dios. De los necios de este mundo escogió Dios. Porque Dios hace las cosas de lo que no es como si fueran. Entonces tú tienes que confiar en Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase, tus ojos puestos siempre en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, para que la presencia de Dios camine en tu vida. Aleluya. Para que tú puedas decir, Cristo vive en mí. Porque muchas veces no es así, hermano. Dios utiliza al que quiere y como Él quiere, hermano. Dice la Biblia que si aún nosotros callamos, las piedras hablarán. El Señor puede utilizar tu vida por una necesidad. El Señor puede usar mi vida de repente para dar el mensaje. Pero llego a mi casa y sigo siendo el mismo. Mi vida sigue siendo desordenada. Mi hogar está destruido. ¿De qué Dios que cambia puedo hablarte, hermano? Si primero tiene que empezar conmigo. Primero tiene que empezar con mi hogar. Yo no puedo estar viendo las necesidades de ustedes cuando mi hogar está destruido. Primero tengo que ver las necesidades de mi hogar. ¿Cómo yo podría dar un consejo a una pareja de decirle,
El Señor va a ordenar tu matrimonio cuando yo no tengo mi vida ordenada con mi esposa. Por ello tenemos que darnos cuenta que primero es nuestro sacrificio, nuestro culto racional, el día a día en la presencia, conforme a la palabra de Dios, en la presencia de Dios, para que la presencia de Dios esté bendiciendo nuestra vida, esté bendiciendo nuestro hogar, esté bendiciendo nuestra familia, para poder transmitir a los demás. ¿Qué hizo David? Primero dio los sacrificios a Jehová y después bendijo al pueblo. Después bendijo al pueblo. Nosotros tenemos que entender, hermano. Se levante quien se levante, venga lo que venga. Tú cumple con Dios, hermano. Que todos se darán cuenta de Dios. Si nosotros leemos el último versículo, el 23, dice: y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Pero sin embargo, Dios bendició la casa de David. Dios bendició la casa de David, hermano, y le dio luz perpetua hasta el día de hoy. Si nosotros nos damos cuenta, ¿de qué tribu era David? ¿De quién era? ¿De qué tribu era David? ¿Quién se acuerda? ¿De Judá? De la tribu de Judá, ¿verdad? ¿De dónde vienen los judíos? De Israel. ¿De qué tribu? Judá. De Judá. ¿Y dónde quedaron las otras tribus? ¿Ah? Prácticamente fueron distintas. Todavía hay, pero la tribu fuerte que quedó hasta el día de hoy en Israel es Judá. Hoy dicen los judíos. La bendición de Dios que llegó, hermano. ¿Tú quieres ver bendición en tu familia, en tu descendencia? Ponte a cuenta con Dios con todo tu corazón y comienza a obrar conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces somos egoístas, vemos el presente, hermano. Y mira tu descendencia, hermano. Mira tu descendencia. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. El Señor cerró su matriz. No tuvo hijos. ¿Por qué? Porque menospreció la obra que Dios hacía. Menospreció, hermano. Por eso nosotros sí tenemos algo que menospreciar. ¿Y sabes qué es? Aunque a muchos no nos va a gustar escuchar esto, nuestras propias vidas. El creyente tiene que aprender a menospreciar su propia vida, ¿no? Para que la imagen de Jesucristo se vea reflejada en su vida. ¡Hey! ¿Y cómo menosprecias tu vida? Cuando tiras al suelo todos tus deseos para comenzar a vivir conforme a los deseos de Dios. ¡Gloria a Dios! Por eso que el apóstol Pablo decía que todo lo que él conocía lo tenía por basura para ganar a Cristo, ¿no? Estamos hablando de un hombre que tenía mucho conocimiento, de un hombre que tenía nacionalidad romana, de un hombre que tenía un buen estatus social, pero él menospreció y tiró todo con tal de agradar a Dios. David se despojó de sus vestiduras reales, porque el rey no se vestía igual que el pueblo. Él se despojó de todas sus vestiduras reales con tal de humillarse delante de la presencia de Dios. Sí, pero ahora estamos en tiempos modernos, ¿verdad? Ahora el que predica quiere que sea lo máximo. El que alaba ya está caminando en las nubes. Y nos olvidamos de que solamente somos vasos de barro en las manos del alfarero. Y somos polvo de la tierra y al polvo volveremos. Pero en la antigüedad los cristianos tenían bien seguro la decisión que habían tomado. Y por eso ellos decían algo, lo voy a leer para terminar ya. 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 4, versículo 13. Perdón, desde el 12. Perdón, desde el 11 lo vamos a leer. 1 Corintios 11. Capítulo 4, versículo 11 al 13. 4, 12.
El 4 del 11 al 13, 1 Corintios. Amén. Dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Ese era el ministerio de los apóstoles, de los hijos de Dios. Como dije, Pablo venía de una casa humilde que se está cayendo por pedazos. No, Pablo estaba bien, pero él dejó todo. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y les pegamos bien duro. ¿Eso dice? No, bendecimos. Nos maldicen y bendecimos, dice. Entonces no pagaba mal con mal, sino vencía el mal con el bien. Padecemos persecución y la soportamos. No, que voy a reunir a todos para hacer asamblea. No decía eso, ¿verdad? Padecemos persecución y lo soportamos. Nos difaman y rogamos. No me importa si hablan mal de mí. Voy a rogar al Padre que tenga misericordia de ellos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Cuál es la escoria? Lo que sacan del oro, es toda la basura, el desperdicio, lo que ya no sirve, hermano. Y dice la Biblia que hemos venido a ser la escoria del mundo, el desperdicio de todos. Porque el mundano siempre menosprecia al cristiano. A menos que conozca de Dios, a menos que sea un mundano que tenga temor o que sea un conocimiento de Dios, ahí sí va a haber diferente. Solo tenemos que darnos cuenta, hermano. Tenemos que darnos cuenta. En antes, por ejemplo, estaba mandando el devocional y le mandé a una persona X por ahí. Y un poco más y me inventa la madre por teléfono. Porque no le va a gustar. Ahora sí me mira, gloria a Dios. Un motivo más para seguir orando por la persona. Entonces tenemos que darnos cuenta, hermano. Digan lo que digan, vengan lo que digan. Nosotros tenemos que seguir confiando en Dios. Creyéndole a Dios que su palabra no vuelve vacía. Si queremos estar con la presencia de Dios en nuestra vida, tenemos que seguir estos pasos. Estos pasos tenemos que seguir. No es el evangelio que está pintado en este tiempo, el de la modernidad. Tú vas a ser eternamente bendecido. Y si traes más plata y más diezmo, mejor, todavía mucho más bendecido. No, hermano. La bendición de Dios viene por la obediencia a su palabra. La bendición de Dios viene por caminar conforme a la voluntad de Dios. Ahí viene la verdadera bendición, hermano. No como en este tiempo que todo está cambiado y todavía ponen santidad a Jehová y ponen luces. Santidad a Jehová y las hermanas están con minifalda. Santidad a Jehová y sus uñas parecen garras, hermano. Pero ahí dicen santidad a Jehová. Y eso no es así. El camino de Dios es conforme a la palabra de Dios. El camino de Dios es conforme a la voluntad de Dios. El camino de Dios es diferente, hermano. Por eso nosotros confiemos y busquemos la presencia de Dios para que, así como estuvo el arca del pacto, bendiciendo al pueblo de Israel, la presencia de Dios esté en nuestras vidas, bendiciéndonos a cada paso que demos, hermano. ¿Hemos entendido? Vamos a ponernos de pie entonces. Y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Él sea obrando en nuestras vidas, que Él sea ayudándonos, hermano. Padre amado, maravilloso Dios, Rey de gloria, eres tú, papá. En el nombre de Jesús, Padre eterno, nos acercamos delante de tu presencia, Padre, al trono de tu gracia. Primero que nada, para pedirte perdón, Padre amado, porque muchas veces, Padre, queremos recibir tu bendición, Padre. Queremos, Padre amado, que tu presencia esté con nosotros, con nuestra familia, con nuestros seres queridos. Queremos que tu presencia esté con nosotros, bendiciéndonos, Padre. Pero no queremos ser obedientes a tu palabra. Pero no queremos ser obedientes a tus mandatos, a tus estatutos, Padre.
Queremos la bendición, pero no queremos, Padre amado, la obediencia. Y por eso te pedimos perdón en esta mañana, Padre amado. Te pedimos misericordia para nuestras vidas. Te pedimos, Padre eterno, Rey de gloria, que nos ayudes, maravilloso Dios, a caminar conforme a tu palabra, Padre. Que nos enseñes a negarnos a nosotros mismos, Padre amado, para que sea tu Santo Espíritu, Padre amado, guiándonos, Padre amado, y tu imagen, mi Cristo de la gloria, reflejada en nuestras vidas, Padre. Queremos reflejar tu imagen en nuestras vidas, Padre amado. Tu palabra dice, Padre eterno, Rey de gloria, y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Y queremos, Padre amado, que la imagen nueva sea conforme a tu presencia, a tu voluntad, Padre amado. Que cuando las personas nos vean, hablen con nosotros, sepan que tú estás obrando en nuestras vidas, Padre amado. Se den cuenta de que Cristo es vivo, es real. Porque tú viniste a salvar lo que se había perdido, Padre amado. Y nosotros estuvimos perdidos en nuestros delitos y pecados, en nuestros deleites, Padre amado. Mas tú nos has rescatado del infierno, de la muerte, Padre amado. Nos has rescatado, Padre amado, de esa condenación eterna, para dar testimonio de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Muchas gracias, Padre eterno. Cómo no alabarte, cómo no adorarte, cómo no glorificar tu santo y bendito nombre, Padre amado. Si tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Por eso te pido en esta mañana, papá, que limpies la mente y el corazón de cada uno de tus hijos, Padre. Que los limpies, Padre amado, de todo lo que no te agrada, Padre amado. De toda aquella persona que va a escuchar este mensaje, papá. Tú sabes sus necesidades, Padre. Tú sabes lo que están pasando, Padre amado. Tú sabes, Padre amado, lo que hay en su corazón. De repente están hundidos en el alcohol, en la droga, Padre amado. Tú que lo sabes todo, Padre, rompe las cadenas que hay en sus vidas, Padre. Rompe las ataduras, Padre amado, Rey de gloria. Hazle ver, mi Cristo de la gloria, cuánto los amas. Y levántalos para la gloria y la honra tuya, papá. Porque de lo vil y lo menospreciado de este mundo escogiste tú, Padre amado. Porque tú nos sacaste, Padre amado, de la inmundicia del pecado, a tu luz admirable, mi Cristo de la gloria. Cancela toda obra del maligno, papá. Reprende al devorador de nuestras vidas, mi Rey de gloria. Todo principado, gobernador, potestad, Satanás mismo que se levante, que mi Dios Jehová lo reprende en el nombre de Jesús. Todo espíritu de mentira, de engaño, de falsedad, Padre, lo atamos, lo mordazamos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Le echamos fuera en la profundidad del abismo. La sangre de Cristo tiene poder. En tus manos nos encomendamos, mi Rey de gloria, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Padre. Se estuvo obrando, papá, conforme a lo dicho de